Dos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy tenemos un día especial. Bueno, ustedes no están para saberlos, pero les voy a dar la historia. En sus inicios, uno ya comenzó pasando los días miércoles, entonces para mí es un tema hasta de nostalgia regresar a este día de mitad de semana. Tenemos un tema bien especial, no quiero ya quitar mucho tiempo, pero antes traemos muchas novedades. Hoy está con nosotros Jessica. Jessica, bienvenida a la familia Cadena Radio, ya la van a estar viendo en redacción, en radio, entonces la vamos a estar. Bienvenida Jessica. David, que ya lo conocen, está aquí. Hoy no trajo cabras, hoy no trajo nada. ¿Qué trajiste para sacrificio hoy? Puras gallinas. Hoy él viene a ver si le leían las cartas, pero pues hoy no, hoy tampoco. No hubo oráculos. No hubo oráculos para los próximos días. Pero bueno, también tenemos de público a nuestra queridísima Brice, que ya después también lo van a conocer a nivel artístico, pero bueno. Y antes de comenzar, no olviden seguir nuestras redes sociales, Cadena Política, Cadena Radio, Cadena USA, Social Media Group, y pues no olviden seguirnos en todas las redes sociales, incluyendo a Unoya Espacio Radio. Y pues bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Rafa Huerta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora sí, nos vamos conociendo y es un gusto, lo traemos planeado. Nuestro queridísimo Juan Pichardo. Un gusto, público, ya me conocen. Y ya lo quieren, se ganó el corazón de la audiencia de Uno ya. Repito, este hombre es el ajonjolí, todo el mundo lo quiere en el mole. Sí, y a nivel, nos encanta a nivel espiritual, mágico, místico. Qué bonitas palabras. Religioso, ¿no? Ya él también tiene la parte teatral. Va a participar también en nuestra próxima temporada de sexo y demás. Pero bueno. Rafa, para todos los que están del otro lado, cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Ahí te me van a decir, bueno, ¿y el Rafa qué? ¿Y el Rafa ¿Qué hace? Cuéntales, por favor. Con todo gusto. Antes que todo, Elba, quiero darte las gracias a ti, a tu amable auditorio, por supuesto este recinto, sin estar aventando guayabazos, digo, constantemente, a Beto, que es un amigo entrañable, un ser humano maravilloso. Yo creo que esta afección que tenemos todos por Beto tiene que ver con esa luz que irradia, con esa serenidad y ecuanimidad de su energía. Exacto. Una vez dicho esto, ya no lo pelemos más. Ya no le hagamos caso. No. Yo nomás observo. No, Juan es como el querubín. Muchísimas gracias por permitirme acompañarles. Se acomodaron las cosas para que fuera hoy por alguna situación en particular. ¿No? Como ser humano, pues, artista plástico, Okay. Me dedico a la pintura, escribo, tengo ahí un par de libros publicados que en algún momento estaremos presentando probablemente con Beto. Y canto, tengo algunos eventos, hago música, componemos algo de música. Realmente todo lo que tenga que ver con este acercamiento al arte me hace inmensamente feliz, aunque de profesión soy abogado. Nada que ver, una cosa con otra. Ajá. Esa es en la parte más secular, en la parte, llamémosle, profana. Por otros aspectos me declaro un eterno, constante aprendiz. Le llamaré en este instante a las artes místicas, quizá. Por una comodidad. Quizá por un poco de cautela a la hora de empezar a abordar estos temas. Recuerden que en ese tema hablábamos que como son temas un tanto misteriosos que ya habíamos explicado porque hay cosas que no nos va a poder decir, ¿no? Que ya inclusive tú también ha pasado, sí, inclusive yo me he reservado también para decirles. Entonces, hay cosas donde tú te tienes que reservar. Pero procuraremos decir hasta todo lo que sea posible. Pueda. Sí, claro. Sí, porque no puede existir una mente libre y no puede existir espiritualidad si todo está reservado. Pero tampoco puede haber un libertinaje donde marides cada una de las cosas que estás haciendo, donde marides tu espiritualidad a cualquier ser humano. Sí, y que eso es creo que una parte de ir madurando. Y de comprender qué es la energía y que sí se impregna con otros seres. Claro. No podemos ir, decía el maestro trascendido, consta que no me estoy metiendo en la religión, el maestro trascendido de luz, Jesús. Decía que no se arrojaba perlas a los cerdos. Lo mismo que Crowley en alguna ocasión dijo, o que su propio alumno Israel Regardie dijo en alguna ocasión, que tendría que haber una depuración previa y filtros muy establecidos para que no se iniciara cualquier ser humano, porque no todos están preparados. Esa pregunta se las voy a poner subtitulada,
para todos ustedes. No porque mi comadre me dijo que soy bruja, no porque en TikTok sigo a una bruja, ¿no? Que se dice hacer bruja que me da hechizos de sal con un poco de amoníaco, sirve. A eso nos referimos, ¿no? Más aún porque precisamente tenemos una terrible tendencia en las últimas décadas a hacer lo que platicábamos fuera de cámaras, un sincretismo poco pensado. Hablábamos que el sincretismo de las distintas ideologías, prácticas y pensamientos había surgido como una necesidad de nuestros antepasados de protegerse el pellejo, literal. Pero ya no vivimos en ello. El problema fue que hubo un destape de canal energético fuerte, donde todas las corrientes fueron admitidas dentro de la sociedad. Sí, y entonces la gente dijo, bueno, tomo de esto, 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 hago una bola y ese masacote incandescente lo mando adelante. Ese es uno de los principales temas de conflictos, por lo cual la gente cree que sabe, cree que son brujas, cree que son brujos, cree que son wiccanos, creen que son, iba a decir santeros, aunque la expresión es un poco hostil, sí, que son yorubas, creen que son vudús, y ahí tienes a las cuinclas con un tablero de que parece... Jugando Ouija. No, espérenme, se preparan un tablero casi como para runas, un tablero celta. Es más, me ha tocado ver el tablero de Ifá donde se tira el EQL, utilizado para poner fetiches vudú. Y volvemos a lo mismo, que incluso mezclamos esa parte que la gente ni entiende, que realmente el muñeco no es el muñeco no es el vudú, ¿no? Porque dentro de todo Juan también, y les debemos el programa de Pablo Mayombi de vudú, también viene con el tema del conocimiento vudú. Rafa trae también conocimiento de yoruba, trae conocimiento, estamos hablando a nivel cultura, ¿no? O sea, sí sabe lo que también está hablando. Porque precisamente fui uno de los hijos, como somos muchos, de este destape de canal. De aceptación. Y de caos absoluto. Y no estoy hablando de magia del caos. La magia del caos, lejana a lo que pareciera, es absoluto y total orden. Sí. Válgame la divisa. Y es otro punto de estudio también. Totalmente, pero tienes que empezar por asentar las energías primarias. Y repito, ahí viene la divisa del 33º grado de la masonería escocesa. Que es el último de los grados. Y luego, ya hasta me habías asustado. Ya que yo dije, ya va a haber ya van a empezar. Ok, vamos entrando a ese tema que tanto les había platicado, ¿no? Prometido, porque no puedo platicar. Entonces, justo hablamos en ese tema en donde ya trae una historia, no de una secta de un par de décadas, ¿no? Sino ya estamos hablando de que la masonería es un tema ya... ¿Cuántos años tendrá, Rafa? Estamos hablando realmente de 300. Poco. En realidad sí es muy nueva. Aquí hay un asunto. Tuve una ligera plática con un buen amigo ayer, que estaría apostado, vamos a decirlo, al otro extremo de ideología. Quiero decir, tenemos la masonería que de alguna forma nos hemos asumido como librepensadores durante 300 años, y están los... me voy a poner político, los conservadores. Están las personas que son mucho más conservadores en la forma de pensar. Ortodoxos. Vamos a poner ¿no? vis a vis, no sé, gente del Yunque, Caballeros de Colón, que son órdenes activas religiosas, a los cuales por supuesto no denosto en lo más mínimo, y contrario a eso, más allá de los pleitos del imaginario colectivo que existen entre masones y otras órdenes de extrema derecha, no existe otra cosa. Y él está como ubicado en el centro, ¿no? Y hablábamos con respecto a una pintura de un templario que adquirió, y me decía, es que me pones en un dilema porque pues mis amigos que son de acá, de la derecha, me van a ahora estar asumiendo como apegado a la masonería, ¿no? Y me dice, porque es un ícono de ustedes. Y dije, no es cierto. Por mucho que la masonería, enójense, por favor, se los pido, por mucho que la masonería se asuma como de linaje templario, no existe un linaje como tal. En el 1714 al 30, más o menos, un personaje muy peculiar llamado Federico de Prusia tomó la determinación de asumirse templario.
de creer que era parte de este linaje templario. Y además de todo, de inscribirse dentro de la historia, perpetuándose a través aún de cierta iconografía de grados. Quiero decir, cada grado tiene un icono muy particular. Entonces, y tiene un tema y tiene una iniciación. Y este hombre se puso por encima de los maestros. O sea, él dijo, yo ya me pongo, ¿no? Sí. Ahora, del otro lado, sé que muchos de ustedes se van a estar preguntando, ¿qué es la masonería? ¿No? Porque hablamos que el vudú es una cultura, el tema yoruba es una cultura. No se mezcla ni entre yoruba, que está la osha y está el palón, ni entre ellos se mezcla. Ni entre ellos, o sea, entre las africanas no se mezcla. Entonces, no se mezcla. En un tema vudú no es hacer muñequitos, y de verdad, si ustedes vieran los muñequitos reales de un vudú, ni siquiera toleran la vista, ni siquiera pueden dimensionar de qué están hechos. ¿Estoy mal? Exacto, hay cosas ¿No? que no. nos reservamos también. Nos reservamos también, pero entonces, esta es una cultura, este es un tema de religión, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes del otro lado saben qué es la masonería? Aunque ese es un tema que creo que valdría la pena comenzar a romper paradigmas y imponernos un poquito de cultura, que ya saben que es lo que a mí me gusta. ¿Qué es, Rafa? ¿Qué es? A grosso modo, sí, para ser muy tajante en eso. Así que es religión. No, no. También es como Harry Potter, es una clase. No, es que hay una serie de preguntas del otro lado, ¿no? Que sí te dicen qué es. Ok, tendríamos que estructurarlo en una base muy simplista. Dale. ¿Qué es? Es una organización de carácter iniciático. Okay. Entendamos iniciático como todo proceso que requiera renacer, reestructurarte, recomenzar el camino que habías tomado. Un proceso que lleva un ritual, también entiéndase etimológicamente, de iniciación, punto, y que lleva un sendero muy específico. La masonería es esto, es una agrupación de carácter iniciático que estudia distintas formas de filosofía y que ha sido plenamente malentendida, principalmente por los masones, debido a con las laceraciones que les ponen. Ajá. ¿Qué podemos hacer? El tema es que se ha malentendido y se ha considerado un tema de poder en sí. Poder en los tres planos, psicológico, mental, físico y espiritual. Uh-huh. Así se ha asumido por los propios masones, pero somos incapaces de estructurar siquiera la primera de las partes, la mental, de mantenernos sobrios. Uh-huh. Y la prueba máxima es que se ha asumido como únicamente un escalafón donde podemos llegar a un sistema gradista donde mientras más grados tengas, más chingón eres. Por supuesto que no tiene nada que ver con eso. Tendríamos que servir únicamente como una escuela de preparación para poner en orden, primero la mente, que ahí ya nos meteríamos en otro tema que es asunto de la psicoterapia, no dije psicomagia, y después de la iniciación, y después, ahora sí podríamos tocar la psicomagia, más allá de la burda comprensión de gente como Jodorowsky, que la folclórica, que la ha la constituido hasta lo máximo. Pero la masonería debería ser esta primera estructura, esta base donde el ser humano primero se pone en orden, acomoda la mente, acomoda los pensamientos, el cuerpo por ende lo sujeta, lo somete de buena forma. También, si no nos vamos a imaginar en bondage absoluto y quisiera. Sí quisiéramos, no, y pero este no es el momento. No, ya habrá. No, y algo que ahorita que tocas un tema, que cuando hay este tema de sometimiento en estos estilos de vida, en estas instituciones, en este tema, siempre viene un tema en donde tú tienes que ir abierto, ¿no? Tú tienes que ir y aceptando. Hay ciertas reglas que no se cumplen, se ponen, porque es una disciplina también. Sí. ¿No? Entonces va involucrando, como dice, te va educando al ser, te va educando el alma, te va educando el cuerpo, te va educando la mente. Y la masonería eso debería de ser. Okay. Una estructuración, un orden a partir del caos que todo hombre que llega... ¿Qué trae? Se me olvida que en estos días el lenguaje es muy delicado de tocar. Perdón, que toda mujer y todo hombre... Que toda persona, que ahora es lo más... Gracias, hermano. Sí, gracias. Toda persona. Cuando tocamos el tema ya saben que uno ya, hombre y mujer es biológicamente. Digo, para no meterse en ese rollo... Ya, pero no importa si eres caballero o dama con rama. Ajá, exacto. Aquí nos debemos a rama en ponzoña, güey. Entonces... ¿Es para cualquier persona? No, por supuesto que no. Uh-huh. Tendría que existir primero el deseo de conocer, de saber.
digo, están estos temas muy específicos de la masonería. Saber, bueno, querer, saber, osar y callar. Son como 4 escalafones fundamentales para un masón. La pregunta interesante es, ¿cualquiera puede ingresar? Por supuesto que sí. Y vienen aquí el punto donde se rompe esa expresión masónica que dice que no somos dogmáticos. No, por supuesto que sí, tenemos dogmas. ¿Puede entrar cualquier persona? Sí, empero habríamos de ubicar que hay requisitos fundamentales para entrar. ¿Cuáles serían? Bueno, el primero, ser un ser humano libre y de buenas costumbres. Y ahí entramos con conflictos. ¿Qué es ser libre? Y que son buenas costumbres, que son las relativos. Y tendría que preguntarles, por ejemplo, ¿qué consideran por libertad? Exacto. ¿Cómo puedes ser un ser humano libre? ¿Cómo consideras libre? Perdón que me atreva a preguntar. No vale, porque eso sirve para el otro lado, ¿no? Pues es una persona con conciencia que no va a dañar al otro. Eso también es una situación, o sea, tienes toda la libertad, pero al mismo tiempo debes de tener una conciencia que tu acto que vas a realizar, independientemente de lo que tú deseas, no va a dañar a un tercero. Y estoy hablando incluso metiendo la situación bioética de lo que nosotros llegamos a tener como comportamiento humano, animal y planta y todo lo que te rodea. Fíjate, o sea, ese es un concepto que yo, y meto esta nueva palabrita que está de moda, que es la bioética. ¿No? ¿Ya vieron? ¿Cómo considerarías ser una mujer libre? Viene para mí. Fíjate, me va la pregunta así. ¿Libre? ¿Cómo? ¿Que sea soltera? No, porque asumiendo ese tipo de temas ya nos metemos a otras cosas, como es la hermética orden de la aurora dorada. La volada. The Hermetic Order of Golden Dawn. Y esa en particular ya tendríamos que entrar a las percepciones psicológicas y psicomágicas de cómo los líderes de ciertas órdenes han ido abusando de esta conciencia y de la libertad que tenemos. Por eso, ¿cómo te asumes libre? No, por eso, yo volviendo a este punto, por ejemplo, yo lo que siempre he hablado y les he dicho que cuando tú entiendes cuál es tu fidelidad, ¿no? Entiendes para qué vas a enfocar esa fidelidad, hacia dónde va esa fidelidad y que a la única persona que le tienes que ser fiel es a ti, ¿no? Y entiendes ese tema y te enciertas, o sea, eso es como una aura de respeto para mí primero y después para los demás, porque si yo no entiendo qué es el respeto para mí, no voy a comprender para el otro, ¿no? A partir de ahí que yo entienda qué es el amor, que es a la parte a la que todo mundo desea llegar en una historia de vida, ¿no? Que es amar y ver a la otra persona como yo me veo ahí, esa es la parte y el resumen del respeto. Cuando yo entiendo a dónde va mi fidelidad, por ende después entiendo a quién le debo lealtad y qué es la lealtad. Y con base a eso, y con base al respeto, entonces sí vamos trabajando de la mano estos sentimientos y vas entendiendo. Cuando yo puedo actuar de mi libre forma, eso es libertad. Le acabas de dar punto, pero además te metiste a un tema ya de magia profunda, que voy a hacer la aclaración, no es masónica. Si están buscando la orden masónica para llegar a ser Avada Kedavra, sí, no, ese es otro tabú, lo que siempre hemos dicho, Harry Potter, que quiere ser Harry Potter. Pero puede ser un buen paso para encontrar las órdenes que sí te dirijan hacia esa temática. Que es distinto, ¿no? Que tú le decías es un accesorio. Tendríamos que entrar entonces a comprender que la libertad es precisamente la capacidad de decidir por mí mismo, con plena conciencia. Ya no meto la cuestión del amor porque, insisto, eso ya es magia pura ya llevada a la práctica. Eso ya es poema, güey. Eso ya y además un poema muy elevado. La estructura del libro de la ley, es lo que te iba a decir. El lema habla de la voluntad y la voluntad del ser humano, que dice, do what thou wilt shall be the whole of the law. Hacer vuestra voluntad debería de ser el total de la ley. Nada más en la primera parte de esta estrofa. Tendríamos que involucrar para la voluntad una meta, focalización, una direccionalidad, y además se tiene que hacer con amor y con libertad. Era al revés, con libertad y amor, como lo habíamos visto, pero bueno, que se intercalen los por ahí va. En la masonería ya asumimos que la libertad es tener la capacidad de tomar la determinación sin que nadie me diga, oye, iníciate.
es que te tienes que iniciar, no, es que tienes que hacerlo a fuerza, o ¿sabes qué? No puedes. Como en un momento dado las religiones, muchas religiones que te están diciendo, es que yo tengo la verdad y te tienes que iniciar y tienes que aceptar a tal Dios en tu corazón. Yo tengo la verdad, desde ahí ya me están metiendo en jaulitos y se están tragándole ya ves. Sí, hasta te regalan. No existe mago sin conciencia. Claro. Si no estás consciente de lo que te rodea, de lo que es palpable, de lo que escuchas, de los 5 sentidos, de los 3 reinos y luego los 2 adscritos, de los 4 elementos más el quinto, de todos los distintos elementos más, si no estás consciente de tu vida, de la vida, del ser, de la divinidad dentro de ti, o por lo menos de tu existencia, ya con eso, ¿no? Porque vamos por el mundo y pasa que de repente ahora que hago ejercicios de conciencia, voy caminando por la calle y digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo tengo que estar consciente? Y el hecho de querer estar consciente me hace que divague de inmediato. Me doy cuenta que caminé 3 calles sin saber por dónde. Es utópico, ¿no? Exacto. Pero es probable, es posible. Pero bueno, tendríamos que encontrar primero nuestra libertad de decisión y luego ser un ser humano libre y de buenas costumbres. Libre y luego de buenas costumbres. Libre y luego buenas costumbres. ¿Sabes qué es ser de buenas costumbres? Para que no nos metemos en un embrollo grande. Pues yo le ayudo a mi vecino a tirar la basura. Pero eso sería más bien una vaga comprensión de la caridad. En la insignia masónica está esperanza, fe y caridad. Y la caridad comprendida, más allá de las virtudes teologales ya implícitas que parecen más limosna que caridad, es un tema mucho más profundo. Pero bueno, esas no serían buenas costumbres. Es mucho más simple tener buenas costumbres. Buenas tardes. Siempre buenas tardes, buenas tardes. Eso se llama ser educado. Educación. Se los estoy poniendo para que aprendamos un poquito. Más bien, buenas costumbres es hacer un ligero apego de no dañar la voluntad del tercero. Eso es buenas costumbres. Sí. O sea, pasa un cierto monigote afuera y te observa y casi te devora, ¿no? En el carro. Ok. Estamos agrediendo e invadiendo este círculo de voluntad y de libertad personal tuya. En ese instante consideraría que no es una buena persona, perdón, una persona de buenas costumbres. Ya me metí en un lío más grave. No. Que es una persona de buenas costumbres. Y entonces digamos que podría ser afectado por la moralidad de la sociedad, la buena costumbre, sí, un poco, pero lleva más allá el hecho de hacer la voluntad sin afectar la voluntad de terceros. Y por supuesto, y vas a meter un tema cristiano, religioso, algún tema, pues obviamente si haces tu voluntad sin afectar la de un tercero, no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer, bla, 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 bla. Toda esta serie de parámetros sociales que ya se fueron derivando de folclóricos, son folclóricos y primitivos, porque a veces van en contra, lo decíamos, de la propia naturaleza del ser humano. Por ejemplo, lo que hablabas de la sexualidad, que el ser humano no está diseñado para ser monógamo y mucho menos estructurado en una sola línea, ¿no? De mucho menos castidad en ese sentido. Monógamo físico. Bueno, vamos a entrar a un tema así cierto de la castidad. Ese ni lo quiero desgastar, porque para todos ustedes traemos el espiritual del tema de la sexualidad, que platicamos también 2 minutos, y sí, Rafa y todos ya cállense, ese va para otro tema. Sí, no. Entonces, mejor ni le tomemos. La castidad ese se los reservamos. Imagínense ya como para qué les vamos a decir. Entonces, ese los vamos a reservar. Buenas Totalmente de acuerdo. Ya que asumiste que eres libre cuando tienes la capacidad de tomar la decisión de buscar un camino por ti mismo, ya eres libre. Y eres de buenas costumbres cuando no vas afectando a terceros, ya, simple. Ese sería el primero de los requisitos. Ya, entonces, como entre buenas costumbres y libertad, ya estamos mochados, güey. No, está al contrario, es mucho más sencillo ingresar. La parte complicada es la segunda. Échale. Tener una creencia en un ser superior. Siempre que pregunto, oye, ¿qué religión eres? Bueno, es que no voy a misa, mochado también ya, güey, así, güey, tienes sacramentos. O sea, el ser una religión perteneciente es porque traes un sacramento. Bautismo, eres católico. Bueno, es que ¿eres por iniciación o eres por acción? Porque bueno, ahí tengo un centenar de hermanos por obligación, pues, de hermanos por iniciación, o sea, mis hermanos porque no tengo otra opción, pero que no llevan a la práctica
una sola de las estructuras ideológicas, filosóficas y de vida de la masonería, por ejemplo, para que ya le den un chingazo a la masonería de una vez y podamos pasarnos hacia la magia, que es lo que vale la pena de pronto. Y digo, no importa si eres recién iniciado o si eres el muy respetable gran maestro de la muy respetable gran logia del Estado de México, que no tienes un gramo de neuronas en la cabeza. Digo, saludos a Ramón Reyes, muy respetable del Estado de México. No importa el grado, ni tu rango, ni qué estás haciendo, si no tienes una verdadera noción de lo que estás haciendo ahí adentro, no sirves, no hay. Entonces, si ya tuvieron ellos, los que comentan su sacramento, y están bautizados, y tienen su primera comunión, y tienen... Y no los hace católicos. No. Como a una persona iniciada en la masonería, el ser iniciado no lo hace masón. Es más, ni siquiera ser maestro masón o maestro. Tampoco porque traiga collares y los haya ido a comprar al Sonora y me los ponga, tampoco soy masona. Eso, tampoco comprar unas runas te hace Wiccan, ¿no? Asatru. Tampoco coser muñequitos te hace vudú, neta. Ni traer tu sombrero. Creo que a nivel personal ese es de las religiones más complicadas. Pero bueno, lo que siempre digo, que vale más la pena ser o parecer. Porque les puedo decir de otros hermanos, ahora nos vamos hacia la otra polaridad, repito, no fue agresión en contra de los del Estado de México, de la muy respetable Gran Logia, lo más mínimo. Hay elementos muy rescatables y unos maravillosos masones ahí. Pero también he encontrado en otras grandes logias del Estado. Se valen, somos altos y a veces se valen nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Sí. Te lo enseñan en administración de empresas para las empresas, que nosotros no, pero bueno. En otros lados, en otras grandes logias que hay también dentro del Estado de México, que no son reconocidas por grandes confederaciones, he encontrado hermanos que maravillosamente sí te guían hacia un camino verdaderamente iniciático. Válgame la expresión, está la Gran Logia del Estado de México, conste que no dije la muy respetable Gran Logia, son dos cosas muy diferentes, donde he encontrado hermanos muy muy queridos y que me parecen ecuánimes y congruentes en su forma de actuar, porque a pesar de nuestra humanidad, sí llevan un patrón de estructura iniciática donde sí vas creciendo, donde no hay intervención dentro del crecimiento de los terceros, y que van avanzando. Y por supuesto, hermanos de otras órdenes, como lo son hasta los propios maestros, grandes maestros de otras órdenes, de aquí, Ave Frater Corvus, Ave Frater Draco, que son gente que independientemente de sus exabruptos que podamos tener como seres humanos todos, sí tratan de guiarte hacia un camino de verdadera concientización y sí te mueven hacia cuestiones energéticas mucho más cimentadas y más planteadas en el conocimiento de la ciencia en sí de la magia y en el autoconocimiento. O sea, y no necesitan ir ostentando 200,000 joyas, llegar y o sea, literalmente vi hermanos del primitivo y antiguo rito, siempre lo digo al revés, egipcio de Memphis y Mizraim, que trabajaron sin necesidad de un templo físico, que trabajaron, repito, Ave Frater Draco, ¿no? Que trabajaron todos sus grados sin necesidad de toda la parafernalia, de toda esta estructura, de una joyita, ¿no? Y los vi avanzar de formas explosivas, imponentes, mucho más avanzadas que muchos de los hermanos que he visto trabajar perfectamente bien. Me incluyo entre ellos, que le decía a Frater Corvus de pronto, pues yo hice mi carrera de fotografías, hombre, no, porque me tomé fotos con todos los grandes maestros. En todas las logias salgo con mis collarines, mis joyotas, mis medallitas de Paz Master, todos mis arreos desde el primero hasta el último grado del escocés. Y de pronto me topo con este conocimiento que tienen mis amados fráteres y sorores, por supuesto no agraviando a ninguno de mis fráteres y sorores presentes, que digo, no sé nada, no sé un carajo, de nada me sirvió haber haber hecho esta pasarela, y además de todo haber pasado por todo este caos primario, donde me hicieron mano de orula, me hice inmensamente devoto, pero religiosamente, que fue lo peligroso, fue lo tonto, fue la pérdida del tiempo.
Me bauticé con cristianos, anduve de predicador en una iglesia cristiana bautista fundamental, independiente, rajatablas, más que clavos, escupe púlpitos y saca demonios. Luego me bauticé con mormones, con el respeto que se merecen. Eso lo hice nada más por diversión, porque en realidad es casi cómico, repito, con todo el afecto, toda la base, la doctrina, que no es una copia, más que una copia, perdón, de la misma estructura de este libro llamado Biblia. Sí. Todo este caos. Ojo, no vamos a herir susceptibilidades y me gustaría hacer un cierto énfasis. Yo siempre he dicho, ¿no? Yo puedo opinar acerca de la religión católica y de la yoruba porque yo ya las conozco, ¿no? Y con base a eso yo estoy dando mi opinión personal sobre lo que... Por supuesto. De lo que yo pienso, es igual tú. De hecho, en un programa pasado también lo tocamos y hablábamos de eso, ¿no? Que mientras tú más vas conociendo, puedes y tienes una libertad mayor, hablando de libertad, de opinar. Entonces, para que se me empiecen a... ¿Puedo agregarle algo? ¿Me lo permites, Elba? Te lo agradezco mucho. Aquí sí. Puedes ya opinar un poco más, pero no solo puedes, tienes la obligación. Tienes la obligación. Si estás tomando un camino y te estás metiendo a investigar a profundidad lo que estás estudiando, claro, lo menos que puedes hacer es compartirlo con el que está al lado. Bueno, si alguien llega y me quiere hablar de vudú, lo que tengo que hacer es callarme cuando escucho a mi vocor, que es el doctor Beto. ¿Por qué razón? Porque yo sé que no he profundizado en el estudio, porque someramente voy conociendo sus lugas, de pronto los identifico en una estructura hasta de IPA, ¿no? De repente trato como de hacer equivalentes y luego me dicen, no, es que una es una energía y otra cosa es otra. Entonces, trato de tener ese respeto. Pero en todas las otras partes donde me metí, cuando me metí bien. Mi soror, Catus, no me va a dejar mentir, que está que está por allá, Brice. La verdad de las cosas es que sí me apasioné. O sea, cuando agarré, por ejemplo, el tema de la Iglesia Cristiana Bautista, o sea, era discutir, dije, bueno, si me voy a meter, lo voy a hacer bien. Vamos a ponernos en este instante. Bueno, agarras el tonito, agarras las palabras, te mimetizas. No, yo también lo hice en un punto. Claro, es necesario. Tienes que hacerlo. Y es parte, y es viable, y es un tema como que también tienes como responsabilidad cuando tú ya tienes un conocimiento. Creo que son de las cosas de plantar un árbol, leer un libro y compartir algo a los demás que les sirva. Yo decía, ¿no? Tomando este ejemplo, cuando llegaba a las pláticas prenupciales o las pláticas prebautismales o eso, ¿no? Y desde ahí que no veía un hombre con cierto sacramento, cierto grado dentro de la religión, y era una señora, ¿no? Que dejó al hijo sin atender, sin darle de comer y está grafiteando la pared está cantando y me está dando una plática, ¿no? Y le decía, bueno, ¿qué significa la vela? Ay, la luz del Señor. Y yo, oiga, ¿y por qué el gorrito blanco? Ay, es para que el niño no le dé el aire, ¿no? Y oiga, ¿y por qué el ropón tiene que ser el color verde? Ah, no, es que no. ¿Y por qué le lavan la cabeza? No, porque es con el agua del Señor, sí, pero porque es el agua del Señor. Y ya no pregunte porque no le doy ¿no? Es el tema religioso. Esa es la desgracia religiosa. Por eso hago este hincapié y por eso quise hacer este paréntesis a estos dos fráteres que ya mencioné, que son cabezas de diversas órdenes que no voy a mencionar por cuestión personal en este instante, pero que son cabezas en el Estado. Porque independientemente de mis temas personales que yo pueda tener donde no coincida con ciertas situaciones, he aprendido más de la estructura iniciática y de enseñanza de estas órdenes en cierta cantidad de años que en 20 y tantos años de haberme iniciado en la masonería. Y de haber dado tumbos de orientes, estados, supremos consejos, amigos, hermanos, donde me encontré gente maravillosa y una bola de cabrones que dije, tú estás iniciado, güey, no mames, no puede ser posible, ¿no? Y además de todo, de ser también ese iniciado, que alguna persona dijo, tú estás iniciado, no mames, no puede ser posible, porque es la realidad. Eso también pasa. Todos los errores que vi en mis hermanos no han sido más que un espejo de los errores que reconozco dentro de mi propio ser. Y ese pensamiento te lo van dando, ¿no? O sea, no crean que todo lo que estamos hablando sí se adquiere bien, se va adquiriendo, es una práctica, es una conciencia espiritual,
¿no? Y la propia alma en otro plano también tiene conciencia, ¿no? Entonces hay que entender todo este punto. Entonces debo de creer en algo. Debes de creer en algo. Ser humano libre y de buenas costumbres. Y debes de creer, te lo dicen así específicamente, en Dios, porque es la forma más clara de comprender la necesidad. Pero en realidad es creer en la fuente suprema de absolutamente todo. O sea, hay algo que tiene un origen y hay algo más allá. Hay algo más allá. ¿Por qué? Porque esta concepción es la que nos permite trabajar la tercera parte del ser humano, que es el espíritu. Claro, si eres una persona muy culta, muy estudiosa, te metiste a estudiar a Freud, todas las teorías de Jung, ya te metiste por ahí en todo lo que tú quieras, está bien, funciona. Pero vamos a decir, si tienes esa parte estructurada y tu cuerpo está deteriorado y ya no tienes la capacidad de transmitirlo, no resulta funcional. Si tu mente tiene todo este conocimiento, si tu cuerpo está perfectamente funcional, si eres capaz de transmitirlo, de recibir una iniciación, de asumir todo este tema corporalmente, entonces Ya vino David. Ahorita te vamos a echar con las cabras, David. Bueno, ya se está acabando el tiempo. Tiene cara de sacrificio para hoy. No es cierto, David. Viene esta tercera parte, que es la parte espiritual. Y esa parte es la que queríamos atender hoy. Ya le dimos un revolcón a la persona. Bueno, no, ya. Al final, entonces, esto es lo que llamamos misticismo. Es juntar esta parte, el alma, con una religión. Es como unificarlos. Es hacerlos uno mismo. ¿No sería la meta más noble para cualquier ser humano reintegrarse a la unidad absoluta? Que no es eso lo que trata de explicarse en las cavernas de cristal, que trata de explicar Merlín a Arturo. ¿No es acaso la idea fundamental de la aurora dorada, de la Societa Otto, de las órdenes iluministas, de la estructura masónica? ¿No debería de ser la meta más noble para todo ser viviente? Reintegrarse a la unidad, porque además ahí podríamos entonces, y nótese que digo podríamos porque hasta que no lo tengamos en la mano sigue siendo una teoría, podríamos reconectar con esta esencia colectiva, con este ser verdadero, con esta realidad. Ahora sí, con nuestra imagen y semejanza. Y además de todo, que asumimos como algo externo y no deja de ser lo mismo que nosotros. Por eso decía, el error que he visto en mis hermanos, en cualquiera que haya mencionado el día de hoy, no es más que un espejo reflejado de lo que conozco a la perfección de mí. Si no, ni siquiera lo entendería. Exacto, entonces eso es lo que vas comprendiendo, ¿no? Cuando se habla y lo hablamos, y también Armando comentaba algo. Lo hablamos. Nosotros lo hablamos, ¿no? Que es donde ya vas entendiendo que la magia es un accesorio. Y lo primero y lo fundamental siempre de todo esto es la espiritualidad. E integrarte a ti mismo y conocerte a ti mismo. Y esta reintegración, asumirnos como uno. Uno. Como uno, ahí vamos a las unidades, que es la maravilla. Qué maravilla es eso del uno. Es el eslabón perdido del que hablábamos en la camioneta. Porque entonces vamos a ver si de verdad está peleado el vudú con Yoruba, o el Yoruba con Wicca, por ejemplo, Illuminati, o Illuminati con Wicca, o Wicca con el cristianismo. No, señores, todos somos amigos. Todo lo que has ido aprendiendo, todo lo que te fueron inculcando, ha sido una pequeña piedra más en el templo de la sabiduría iniciática. Una pequeña piedra en un pinche camino de terracería, imagínense. Pero vas construyendo hacia arriba, es muy interesante. Sí, el chiste es salir a flote para ver el camino, seguir viendo piedra. Claro. Algo así, cae aquí nuestra sangre. Oigan, pues nos tenemos que despedir. Obviamente no iba a dar, ¿no? Les gustaría. Ya leí. Candente, hay muchos mensajes. ¿En serio? Muchísimas gracias. Oigan, a todos y cada uno. A Adriana, Ana Celia, nuestra otra querida, nuestra querida bruja. A Buklekish. Buklekish, Kilicho Adriana Monter, a Pablo, la presentadora que pronuncia bien Bucklish. Sí, lo dijo bien, sí. Pablito, Alex, otra vez Adri, Charlie Delgado también, y nuestro queridísimo Carlos Mito. Carlos ahorita lo tenemos leyendo. Corazón de Peña. Él está leyendo. Ahorita Carlos está leyendo todos los autores que preparar.
Se tiene que preparar. A ver cuántos libros alcanzas a echarle ya ves que casi ni leo. Sí. ¿No? Entonces, oye, Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno, no nos dio tiempo para hacer el programa. Esperamos, estás cordialmente invitado para un próximo, que quedan varios temas pendientes, no hablamos a cierto grado de magia, ¿no? Que era lo interesante. Que era lo que faltaba, pero no importa que no sea tiempo. Que se quede. Ya saben que uno ya todo el tiempo es tema de hablar magia, misticismo, espiritualidad y sobre todo desde el tema de la educación y la cultura, no nos falta el de la historia. La historia nos falta con Ana. La historia, ¿no? Entonces Rafa también sería muy buena ahí, nos falta que Brice se atreva a contarnos un poquito desde la experiencia como la amarramos mujer. aquí en la silla. No, es que como mujer traes un tema muy es que es lo importante. ¿no? Ella sí, nosotros su aporte de su visión. No, o sea, no, a nivel personal yo lo vivo distinto que un hombre, ¿no? Por supuesto, por una razón, porque es el complementario. Oye, quiero comprometerte a la por favor. ¿Nos vas a platicar acerca de la masonería femenina? Sí, ¿por qué no? Sí, claro. ¿No? Que va creo que de la mano con ese tema de evolución, con ese tema de ya ir como lo que decías, no tan ortodoxo. De ir complementándonos como energías, como flujos y contraflujos, por supuesto. Pero bueno, nada más nos va dando poquitas dosis de lo que nos puede contar, ¿no? Y ya, quien la verdad tenga más, ya que te escriba. ¿Tus redes sociales? De momento, pueden encontrarme en Facebook como F, aparte Serpents, aparte C, luego aparte Utiam con Y. Bueno, está complicado, se los voy a poner porque Juan nos ayude. Sí. ¿No? O le escriben a Juan también. O lo escriben en Juan Alberto Pichardo. Les recomiendo que lo hagan de esa manera, es mucho más sencillo encontrarlo. Juan es más fácil encontrar, Rafa. Pero esto es, si se quieren integrar eventualmente a una logia masónica. Yo creo que siempre preguntamos primero. Pueden acercarse y ya les platico cómo va el tema. Platiquen, sí, porque sí tengo un par que saben a qué me refiero, que puede interesar. Oye, ellos ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces estamos hablando en un tema de que ya saben cómo, no es así de mi comadre me dijo, que si me cuelgo un símbolo del masón, ya soy masón y voy a ser mago. Habría que averiguar qué tal les va en el proceso para Habrá saber que ver si su proceso. Exacto, que ahorita ya hablamos de las iniciaciones y en que también tiene sus filtros. Está de a lágrima, es de lágrima un año. Sí. Lo vamos a hablar, entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos, Brice, qué bueno, Jess, bienvenida. Ya nos vamos, David. Nos vemos ahora sí el próximo jueves, ya saben, nos vemos a las 6 de la tarde, muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto. Gracias. Adiós.